Atlisco se incorpora a la organización colonial como el resto de las poblaciones de la Nueva España por la evangelización y el establecimiento de los colonos, encomenderos o repartidores. Sin embargo, su importancia data desde los primeros pobladores que se asentaron al poniente del Cerro de San Miguel, hoy los Solares Grandes, de origen teochichimeca, chichimeca y chilancas, todos bajo el dominio de la Gran Tenochtitlan, fundado el pueblo entonces conocido como el Cuauhtémoc, Águila que huye. Esta región fue escenario de luchas entre grupos indígenas de Calpan, Huejotzingo y Cholula, que se disputaban la posesión de este valle. Desde el pasado, porque entonces te das cuenta de las formas de habitación, de las formas de los materiales, y de verdad muchas veces ni siquiera han cambiado los elementos, seguimos construyendo igual, seguimos manteniendo las mismas formas, los mismos tabiques, pero los elementos que están alrededor, pues sí te definen. Aquí en Atlisco desde hace tiempo, cuando nosotros estábamos también en el INE y cuando se hizo la delimitación, pues hizo lo de los huertos, ¿cómo se llama? Los grandes, los chicos, los solares, ¿no? En la parte, entonces imagínense, porque también es eso, las economías que había. Entonces tú entras a uno de los huertos y encuentras una estructura y a mí le dices, a ver, cómo estaba integrado. Eso es importantísimo porque al final de cuentas usted se va a dar cuenta de que la forma donde está la parte de los españoles y la forma en cómo estaba la parte de los indígenas, ¿quién estaba mejor? A la llegada de los españoles, el poblado ya era nombrado como Acapetlahuacan, y los cronistas refieren que el licenciado Juan de Salmerón inició el repartimiento de tierras y se inicia la evangelización sistemática, con un convento franciscano en la iglesia que data de mediados del siglo XVI, y que fue la primera que en aquella parte se fundó, dedicada a la visitación de Nuestra Señora. Hay 6 religiosos que administran cerca de 2000 indios que viven en los solares, como la escribía Fray Agustín de Betancourt en 1697, con lo que se intuye que en Atlisco se inicia la consolidación de la obra franciscana en el Valle de Puebla. El convento franciscano lo hacen allá arriba. ¿Por qué lo hacen allá arriba? La capilla abierta que no hemos rescatado, donde está la parte de atrás, da a la parte del Zócalo, bueno, a la parte del centro, podemos decir, y de ahí estaba la parte de la población oyendo la parte de la misa. Entonces, la esfera digamos, religiosa, pues es la esfera de lo que tenemos en el cielo, y a lo mejor hasta las ceremonias eran un poco en la parte de la tarde, que en realidad es las capillas abiertas, está el sacerdote, y todo está abierto. Entonces, el mundo de afuera, pues es el que te envuelve. Por eso cuando entramos a los conventos vemos que todos los cielos pues tienen las estructuras, las armaduras, y luego le pintaban estrellitas y todo lo demás, pues era el contexto De ahí que habitantes españoles a través de Alonso Díaz de Carrión en 1574 solicitaron el título de villa, que fue concedido tal y como consta la primera acta de cabildo de fecha 22 de septiembre de 1579, determinándole el título con el nombre de Villa de Carrión y autorizándole un escudo de armas, según el informe de comisión del oidor Salmerón, que por vista de ojos se cercioró de las tierras que se darían a los labradores españoles, sin perjuicio de terceros ni de indios. Si ustedes a veces ya no observamos, pero si de veras observan y ven, se dan cuenta cómo los mismos elementos que tienen ahí, pues son los elementos que le quitaron algunas estructuras. Quiere decir que sí hubo estructuras prehispánicas. Está la piedra labrada, están los elementos, o sea, ¿qué hicieron? Desbarataron y sustituyeron. Lo mismo que pasa, por ejemplo, en México, en donde está ¿cómo se llama? El Templo Mayor, pues hay muchas piedras de Templo Mayor que están en la Catedral de México. Entonces, y ahí las ves, y además con escudos. Aquí Huacachula, si ustedes ven Huacachula en la parte de abajo, están hasta los escudos labrados, o sea, parte de las piedras o de los elementos los usaron. San Francisco los tiene allá arriba, no crean que esto lo hicieron tan fácil. O sea, la estructura sí, digamos el diseño, el portal de peregrinos, la parte del atrio, sí, pero los elementos de construcción ya los tenían, nada más los sustituyeron en la parte de la estructura. Atlisco, ciudad de un gran potencial, vio nacer la industria textil, reconocido nacional e internacionalmente por su producción de flores y plantas, su gastronomía, su historia que incluye el primer dato de registro de nacimiento y de función en Puebla de 1861. Ivana Tepepa, Contextos Noticias.